Hola, muy buenas, bienvenidos a Sampai Salud. Mi nombre es Andy, fisioterapeuta, osteópata y kinesiólogo, y hoy quiero hablaros de dos músculos profundamente sabios, el diafragma y el psoas. Aquí en Sampai creemos que el cuerpo no es solo una máquina que hay que reparar, sino una historia que se puede comprender. Estos dos músculos sostienen mucho más que movimiento, sostienen emociones, memorias y sobre todo mensajes. Así que muchas veces acuden personas que nos dicen tengo una opresión en el pecho y no se me va, o me duele en la zona lumbar y los médicos me dicen que no tengo nada. Y cuando empezamos a trabajar descubrimos que sí que hay algo, pero algo no del todo físico, hay algo somatoemocional o incluso llamémoslo simbólico. En este vídeo os vamos a explicar qué representan el diafragma y el psoas, cómo se relacionan con tus emociones más profundas y cómo podemos acompañar su liberación desde nuestra metodología Kinerveda. Así que si estás dispuesto a escucharte de verdad, respira conmigo que vamos a empezar. El cuerpo habla, no lo hace con palabras, sino con sensaciones, tensiones, dolores, bloqueos, falta de energía o incluso con algún gesto que repetimos sin darnos cuenta. La medicina convencional nos enseña a mirar el cuerpo pues desde la estructura, ese músculo, ese hueso, ese órgano, pero cuando miramos desde una visión más integrativa, pues como hacemos con Kinerveda, entendemos que detrás de cada contracción muscular puede que haya una emoción que no encontró su salida. El cuerpo no se equivoca, simplemente sostiene algo que la mente no supo gestionar y el alma, digamos, no se atravesó a expresar. Y aquí hay dos zonas especialmente sensibles, ¿vale? El diafragma, que lo refleja cuando respiramos o contenemos emociones, y el psoas, que refleja nuestro instinto de supervivencia, nuestra relación con la confianza y con el miedo. El diafragma es un músculo que forma como una cúpula, ¿vale? Está aquí y separa el tórax del abdomen. Es el motor de la respiración, pero también es el gran puente entre lo que sentimos y lo que expresamos. En medicina china pertenece al meridiano del pulmón, que está vinculado con la tristeza, la alegría, el orgullo, la sensación de lo que valemos, el valor personal. El pulmón es el órgano que nos permite soltar, inspirar lo nuevo y exhalar lo viejo. Por eso, cuando no logramos soltar, el diafragma se bloquea, ya sea una pérdida, un duelo, una separación, lo que sea. Mira, un ejemplo, pensad en esto. ¿Cuántas veces habéis sentido un nudo en el pecho justo antes de llorar? O una sensación de que no puedes respirar así como profundamente porque algo te preocupa. Eso es el diafragma hablando. Es un músculo muy emocional. Se contrae ante la tristeza reprimida, cuando no nos atrevemos a mostrar lo que somos, cuando sentimos que no valemos suficiente, ¿vale? En Sampai lo vemos mucho. Personas que viven de puertas para afuera, sonriendo, pero su respiración está encogida. Y cuando trabajamos el diafragma a nivel físico, no solo liberamos el cuerpo, porque lo trabajamos también para que el alma ayude a que vuelva a respirar, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo real, ¿vale? Sin datos personales, de un paciente que acudió hace poco. Era una paciente que llevaba meses con una opresión torácica. Ningún examen médico mostraba nada. Pero en la sesión, cuando testamos, nos salía directamente que era un problema del diafragma. Y con kinesiología Kinerveda lo que hicimos es descubrir que había un conflicto con una pérdida antigua. Cuando ella supo expresarlo, la respiración cambió por completo. Y es que a veces no hace falta entenderlo con la mente, basta con que el cuerpo sepa que ya puede soltar. Mirad, otro ejemplo o una micropráctica para que podamos entenderlo mejor, ¿vale? Cerrad los ojos un momento y con los ojos cerrados llevad vuestras manos al centro del pecho. Así, ¿vale? Inhala sin forzar, exhala. Imagina que dejas salir una emoción antigua, no le pongas nombre, solo échala. Y ese es tu diafragma natural eliminando una emoción. Esa es medicina del diafragma. Y ahora vamos con el psoas, ese otro músculo que os había comentado al inicio. El psoas es un músculo muy profundo que se encuentra ubicado en la parte interna, ¿vale? Está entre las lumbares y la cadera, atraviesa de atrás hacia adelante, conecta la columna lumbar con el fémur, es decir, es el centro de nuestro cuerpo
junto con las piernas. Físicamente es esencial, ¿por qué? Porque nos mantiene erguidos, nos hace caminar, pero emocionalmente es el músculo del instinto, de la supervivencia. En medicina china lo asociamos con el riñón y ya os he dicho en vídeos anteriores que el riñón se asocia al miedo, a ser prudente, a la energía vital, a la capacidad de confiar. Por eso, cuando vivimos situaciones de incertidumbre, de peligro, bien porque sean reales o porque nosotros nos lo imaginamos así, el psoas se tensa. Es una reacción o un reflejo primitivo. El cuerpo se prepara para huir o para protegerse. Pero si ese miedo se mantiene crónico, el psoas se queda en alerta. Y claro, si se queda en alerta permanente, hay tensión muscular permanente. Y lo curioso es que muchas veces pues no somos conscientes de ese miedo. Solo sentimos dolor lumbar, rigidez en la cadera, un cric, un crack, una sensación de agotamiento sin razón aparente, y en realidad el cuerpo nos está diciendo, estoy cansado de sostener demasiado. Y ahí es donde entra nuestra escucha con la Kinayurveda. Os voy a contar otro ejemplo clínico cotidiano, ¿vale? De personas que, por ejemplo, han vivido años de incertidumbre, o una enfermedad, o un divorcio, o una crisis económica, y suelen tener el psoas hiperactivo. Y aquí vamos a hacer una prueba. Os voy a contar un caso real, propio, que me toca, y voy a hacer la prueba porque es un caso que me ha pasado en familiar con mi madre, ¿vale? Entonces aquí vamos a comprobar si mi madre me ve en YouTube o no, ¿vale? Y es que mi madre empezó a tener dolores lumbares hasta tal punto que cuando testamos con kinesiología Kinayurveda sabía que era un problema de una hernia. Le hicimos una prueba diagnóstica y efectivamente fue así, tuvo una hernia. Claro, ¿cuál es el miedo que tenía ella? Está atravesando una situación de divorcio y claro, ese es el miedo a quedarse sola, que es lo que os hablaba anteriormente. El miedo prolongado o un miedo súbito y agudo, pues mantiene el cuerpo en alerta y ese miedo lo llevó a un dolor lumbar. ¿Qué pasa? Que cuando trabajamos, liberamos ese músculo, vemos que el cuerpo relaja, el alma también lo hace. La persona vuelve a sentir que puede apoyarse, que no necesita controlar todo. Cosa que pues le pasó a mi madre cuando se dio cuenta que había más mundo después del divorcio, ¿vale? Y ahora un ejemplo para que vosotros lo podáis llevar y sentís vosotros mismos, ¿vale? Imaginaros que en vuestra cadera nace pues una raíz que baja hacia la tierra, ¿vale? Como un árbol. Respirad profundo y sentid cómo esa raíz sostiene. No tenéis que hacer nada más, solo permitid descansar y así también el psoas descansa firme y descansáis vosotros también. En este siguiente bloque os vamos a explicar cómo trabajamos con Kinayurveda. Y es que no solo tratamos los músculos, no solo tratamos procesos musculares, tendinosos, de dolor, con procesos de conciencia corporal, sino también trabajamos a nivel emocional. ¿Cómo lo hacemos? Mirad, mismamente, con la kinesiología Kinayurveda, con esta herramienta lo que hacemos es que directamente detectamos qué estructura está implicada, qué cadenas musculares y nos permiten ir al origen real del conflicto, no a la consecuencia. Digamos que el psoas te puede doler por un miedo antiguo que tiene asociado a una disfunción visceral y eso lo descubrimos con el cuerpo y con la kinesiología Kinayurveda. Luego, ¿qué entra? Pues la fisioterapia, la osteopatía, nuestra Kinayurveda estructural. Y aquí trabajamos manualmente esa tensión, esos puntos gatillos, liberamos esos bloqueos articulares, faciales, musculares, recuperamos la movilidad, la respiración, el flujo energético natural. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces nos tenemos que echar mano de Kinayurveda emocional, de la psicología transpersonal. ¿Por qué? Porque si detectamos que hay una emoción bloqueada, como pudiera ser tristeza, o miedo, o culpa, que son las principales que estamos acompañando y diciendo hoy, lo necesitamos acompañar con terapia. No desde la cabeza, sino desde la vivencia, desde el sentir. Y este abordaje integral nos permite sanar de forma profunda, porque el cuerpo, si una emoción se repite, el cuerpo la mantiene y la mantiene crónica. Por último, para ir resumiendo, podríamos decir que el diafragma representa ese cielo interno, la respiración, el alma, mientras que el psoas representa la tierra interna, la raíz, la supervivencia, el sostén. Cuando ambos están en equilibrio, vivimos en coherencia, respiramos lo que somos y caminamos con confianza. Pero cuando cualquiera de los dos se bloquea, el otro se resiente. Si no respiramos la vida, el cuerpo no se siente seguro para moverse. Si no confiamos en la vida, el alma se encoge. Así de profundo es el diálogo entre estos dos músculos, ¿vale?
Así que bueno, nada, si algo de lo que has escuchado os ha resonado, probablemente vuestro cuerpo os estaba hablando desde hace algún tiempo. No hace falta que lo entendamos todo, son muchas cosas, pero empezad por escucharos. Si sentís que queréis profundizar, te invito a que nos conozcáis en Sapay Salud, donde trabajamos contigo con nuestra metodología propia, con la Ayurveda, para que tu cuerpo, tu emoción, tu energía, todo tú volváis a hablar el mismo idioma. Así que nada, suscribiros al canal para seguir aprendiendo sobre cuerpo, emoción y conciencia, dejadnos algún comentario, qué os cuesta, respiráis mejor, respiráis peor, y podéis seguirnos también en Instagram y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Abrazo enorme.